¿Cómo le va Ernesto Cherqui Vialo? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Gracias por respirarnos. No, al contrario, un placer. Sí, está Marcelo González también conectado. Marcelo está en Mendoza, en Junín, Mendoza. Y bueno, vamos a charlar sobre la épica pelea de Nicolino Noche, que se hablará, yo creo, Cherqui, en todos los tiempos, ¿no? Qué grande, qué grande. Usted que fue un espectador de lujo ahí adentro en ese estadio y trabajando, no más que de espectador, trabajando también, ¿no? Comentando para Radio Rivadavia junto a Osvaldo Caffarelli. Sí, sí. Fue una bendición, un privilegio poder recordar 50 años después aquel combate de Loche con Fuji celebrado el 12 de diciembre en el estadio Kuramae de Tokio, ¿no? Volver a ver la pelea. Yo no la había visto. Una vez lo acompañé a Loche a los 3 años o 4 años. No había la tecnología de ahora, había video, llevarlo. Y él me pidió si lo podía acompañar porque hacía una presentación en público. Y desde aquella oportunidad hasta el miércoles no volví a ver la pelea. Y esta situación me volvió a generar una emoción incentivada. Roberto, Claro. Volver a ver esa obra de arte, esa maravilla, esa perfección estética, pugilística, en el sentido más puro, fue realmente muy emocionante y muy reconfortante, ¿no? Claro. Me imagino, Cherqui, que bueno, parece que fue ayer, ¿no? No es una frase hecha. Sí. Parece que fue ayer. Llovía en Buenos Aires, no sé qué tiempo, lo que habrá sido en Tokio. En esa época había que viajar mucho para ir a Tokio, ¿no? Recorrer medio mundo y después llegar a Tokio. Sí, hicimos escala en Río, Lima, Los Ángeles, Honolulu y Tokio. Sí. Muy bien. Fue un viaje largo, sí, de varias escalas y más de un día y medio, sí. Está Marcelo González junto a nosotros, Cherqui. Un gran placer. Ernesto, ¿Qué tal, Marcelo, querido? Hola, Ernesto, ¿me escuchás? Sí, te escucho fenómeno. Qué bárbaro. A mí el capricho del destino me puso en Mendoza a medio siglo de la hazaña y la viví como un mendocino más al ver la tapa del diario Los Andes de ayer. Como nota principal de portada tenía el recuerdo de Loche, 4 páginas dedicadas a la hazaña del Intocable, en la cual, bueno, participaste gracias a una entrevista que te hizo el colega Sergio Faria. Era inevitable, Ernesto, hablar contigo y por eso quisimos contactarnos, ¿no? Aquí también en el noble arte del boxeo, para homenajear a una persona que lo expresó como nadie, justamente al arte del boxeo. Y en esa noche, porque la noche del 12 de diciembre en Tokio, mañana en la Argentina, se produjo un hecho que nunca antes había ofrecido el arte de Nicolino y que nunca más después hubo de haber repetido, porque fue una obra perfecta de un boxeador en su posición técnica, estratégica, táctica, su nivel de ataque, el manejo de los tiempos, el ritmo de la pelea, la concentración absoluta, el dominio intelectual sobre el rival, frente a un público muy educado, pero muy contrariado, no por Loche, sino por el japonés, porque al momento de insinuarse el abandono, era casi en ese estadio litúrgico, que era un estadio de sumo,
era una abdicación a un principio moral de la vida japonesa absolutamente inadmisible. Ningún japonés abandona, de manera que Fuji hubo de haber sufrido, padecido y resignado la posibilidad de continuar, porque realmente su condición de deterioro le había quitado no solo la visión periférica sino también directa, y porque además, como en el caso de otros rivales de Loche, pero especialmente en el Luna Park y en la acción defensiva, habían llegado a la conclusión que recibían los golpes, en este caso más fuertes, agresivos, puntuales y precisos que nunca, y que ya no había manera de vulnerar a ese hombrecillo de paso corto, salida lateral, actitud chaplinesca, seguridad absoluta, de manera que se trató en el caso de Nicolino con Paul Fuji de una pelea absolutamente desigual en el sentido menos esperado del evento, ¿no? Así es. Así es, y yo lo que quiero rescatar, Ernesto, ya que vos estuviste allí, fuiste testigo, hay dos anécdotas, me imagino que debe haber muchas más de este viaje, que quedaron por lo menos en mi mente durante 50 años, y me imagino que en el imaginario colectivo popular, una acerca del papel que Nico le rompió a Cacho Fontana en caso de que Nico perdiera, y la otra es la fiesta en el camarín. Son anécdotas que quizá con el paso del tiempo se transforman en mitos, pero vos las podés verificar 100%. Sí, las recuerdo como hoy. Vos sabés que la coordinación cognitiva no me permitiría recordar el puntaje de Lomachenko del sábado pasado o la pelea del próximo sábado de Canelo Álvarez, pero de lo que ocurrió hace 50 años me acuerdo todo. O sea, mirá, nosotros estábamos en el hotel Akasaka del barrio Prince, muy cerca del Palacio Imperial. El emperador era Hirohito y teníamos una vida muy austera, muy metódica, muy de delegación formal. Éramos 6 periodistas y 5 integrantes de la delegación. El embajador argentino y 2 fotógrafos que también fueron muy importantes, Tolentino Alegre Reyes de Crónica y Juana Bálsamo de La Razón. Los periodistas, a ver si me acuerdan, Horacio Monzo de La Razón, era Juan de Viase de Clarín, Emilio Ferez de La Nación, el Beco del Gráfico, Osvaldo Caffarelli, Cacho Fontana y yo por Radio Rivadavia. Esa era toda la delegación que acompañó a Loche. El día de la pelea nos sentamos a tomar el té previo a la partida. Disponíamos de 2 coches Datsun color negro que nos había puesto la organización para ir a una parte de la prensa. La otra, los fotógrafos habían marchado antes. Y estábamos tomando el té y Nicolino no bajaba hasta que en un momento determinado apareció sobre la mesa donde estábamos con el té servido, departiendo. Cacho Fontana distribuyó en una especie de cartones con marcador 2 títulos. En uno decía "en caso de ganar" y en otro decía "en caso de perder". Y en uno y en otro caso estaba con marcador puesto el título y con resaltador
el texto de los avisos. Lo dejó sobre la mesa. Entonces bajó Nicolino, saludó a todos, tal como correspondía en aquellas épocas donde la gente se saludaba, varias veces por día, cada vez que se reencontraba, y al tiempo que le decían vámonos, 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 Nicolino le dijo a Cacho Fontana: perdón, Cacho, yo lo quiero mucho, lo respeto mucho, sabe que lo admiro, pero esto no va. Agarró el cartón que decía en caso de perder y lo rompió a la vista de todo el mundo. Con lo cual nosotros fuimos hacia el estadio sabiendo que el actor principal tenía una convicción absoluta de aquello que habría de realizar sobre el ring, ¿no? Por supuesto que la espera se debió a que mientras lo buscábamos por todos lados, Juan Mendoza Aguilar, quien era su sparring, un medio pesado argentino, que abrevó en la época de Abenamar Peralta, Jorge Víctor Aconcagua Ahumada, Abenamar y Pedro Rimoschi, bueno, muy buenos medios pesados de la época, era su sparring. Dijo, vayan que yo sé dónde, yo lo busco. Pero ¿y dónde está? Yo lo busco. Bueno, ¿dónde estaba Loche? ¿Dónde estaba Nicolino Loche al momento en que toda la delegación se aprestaba a partir hacia el estadio bajo la lluvia torrencial de Tokio? Estaba en cuclillas sobre la tabla del inodoro fumando el último cigarrillo. ¿Está bien? Increíble. Bueno, ¿también se durmió una siesta antes de la pelea? Pues sí, llegamos al estadio. El estadio era un estadio de sumo, por lo tanto no había butacas, sino unos cojines sobre los cuales la gente se sentaba, sobre unos soportes de madera, y había que dejar el calzado en la puerta. Nosotros, cuando vimos que había que dejar el calzado, pensamos, perdimos los zapatos, ¿no? Bueno, vos trajiste más de un par, bueno, porque, claro, eran cerca de 20.000 personas, y en cada puerta por la que se ingresaba la gente dejaba el calzado. Nosotros debimos transmitir la pelea en cuclillas sobre esos cojines, dejamos el calzado, y como en aquella época la prensa tenía mayores libertades que ahora para acceder a los lugares donde la noticia se produce, primero fuimos al camarín de Paul Fuji. La música psicodélica nos pegaba en el pecho con unos parlantes que no se conocían en la Argentina, unos parlantes poderosos que ahora arruinan la audición de cualquier generación joven en los recitales, ¿no? Y la música era muy fuerte, y Fuji pegaba sobre los guantines de su preparador, y Fuji acompañaba cada movimiento con un quejido samurái, y entonces pegaba una y otra vez, y la música emergía de aquel sonido, y nosotros a los 3 minutos fuimos en procura de la paz, salimos de aquel camarín ensordecedor y avanzamos con medias, estábamos descalzos, avanzamos unos 20 metros hasta el camarín de Nicolino. Cuando golpeamos la puerta, abrió Tito Lecture, el empresario del Luna Park, que fue el que consiguió la pelea para Loche, y nos puso el dedo índice vertical entre los labios,
en señal de enfermera que pide silencio. ¿Qué pasa, Tito? Y entonces Tito Lecture dijo, Nicolino está durmiendo. Y ahí tuvimos la convicción de que había un campeón que estaba claramente frenético y desorbitado, y un retador que tenía la tranquilidad que le permitía relajarse a lo largo de la camilla sin ninguna dificultad, esperando el momento de comenzar a ser masajeado, vendado, para un leve calentamiento y el ascenso al ring. Qué autosuficiencia, Roberto, qué seguridad. También les digo, los que ven el boxeo hoy en día saben que los mega eventos en Estados Unidos y el mundo tienen una precuela, que son documentales que se llaman All Access o 24/7, que se hacen con una producción de lujo extraordinaria, donde uno ve todos los movimientos y las actividades de los boxeadores antes de la pelea. Y yo prefiero 1000 veces, 1.000.000 de veces, este relato de Ernesto Cherquisvialo de lo que pasaba en la previa de Loche Fuji, porque me pasó un video, me pasó la película, era como que estaba viendo yo todo lo que acontecía alrededor de un evento magno para la historia del boxeo argentino. Quizá en el 68 nadie tomaba dimensión de lo que iba a ocurrir arriba de ese ring del Curamá de Sumo Arena y la repercusión que iba a tener 50 años después, ¿no? Yo creo que ha trascendido por la perfección de la obra, porque se ha convertido en un clásico del boxeo, prescindiendo absolutamente de quiénes eran los rivales. Es decir, aquella técnica depurada, aquella armonía angular de las piernas, aquellos pasos tan sincronizados, el traspasamiento de la transición del centro del ring hacia adelante en posición de ataque, la sorpresa del contragolpe, todo lo que Nicolino Loche ofreció esa noche constituye, genera, obliga a definirlo como una obra maestra del boxeo mundial. Y por eso creo que se recuerda, y por eso creo que se ha eternizado. Ernesto, ¿y cómo fue el momento, el punto culmine de esa obra de arte? Cuando estabas vos comentando, dándole el round a Loche, el round 9, y Cacho leía la tanda, ¿quién se percata de los movimientos en el rincón de Fuji? ¿Y quién grita ese parece que no sale, que uno cuando lo escucha se le eriza la piel? ¿Cómo fue ese momento? ¿Guardaste la compostura del periodista o daban ganas de saltar al ring y abrazarse con Nico? No, a los 28 años es muy difícil guardar compostura, sobre todo cuando venís de un fenómeno como el que producía Loche, que había dividido la cátedra, opiniones muy reputadas, pero muy calificadas, no le daban ninguna posibilidad a Loche, porque la hipótesis era que todo eso que ofrecía como obra de arte del boxeo distinto solo podía ser aceptada por el público del Luna Park, y que tan pronto este hombre saliera del aeropuerto de Ezeiza, cualquier adversario, pero fundamentalmente cualquier constitución de tribunal, no le podía dar una pelea ganada por el solo hecho de vistear, hacer ducking con la cintura, jugar con los hombros, barrer, trabar, clinchear, empujar al rival, hablar con el público, guiñar el ojo a los espectadores. Ese era un espectáculo muy vernáculo,
solo admitido para un público enfervorizado y fanático como el del Luna Park. Sin embargo, Loche tenía muy claro que para ganar el campeonato del mundo, todo aquello que sabía, todo aquello que podía y todo aquello que le sobraba, tenía que manifestarlo sobre el ring, y lo hizo el día que lo tenía que hacer, el día que hubo que hacerlo. Y la pregunta que en este momento no recuerdo cuál era. El punto culminante, el momento del el momento culminante, sí. Y yo venía observando desde el final del séptimo round, venía observando una inflamación en los pómulos de Fuji. Pero en el octavo se produjo una herida que se fue profundizando. Y al final del octavo round me dio la impresión que había perdido visión periférica. En el noveno me dediqué a observar claramente cómo Loche intensificaba el castigo sobre la herida, que ahora ya no era una, sino que era en las dos cejas. Y me di cuenta que lo que había perdido no era solo la periférica, sino que no tenía visión directa, porque hacía grandes esfuerzos por tactarlo a Loche, tocarlo, como un defensor toca a un delantero para saber, para medir, para ver dónde estaba. Entonces advertí que Paul Fuji no solo era absolutamente impotente para poder pegarle, para poder esquivar y evitar los golpes, sino que ya no lo podía ver. Fue así como entre el minuto 1 y el minuto 2 del noveno round dije que para Fuji eso era un infierno. Creo que la frase completa fue: si en este momento le preguntan a Fuji si quiere seguir o irse del ring, estoy seguro que quiere irse de este infierno. Y del minuto 2 al minuto 2:30 dije: a Fuji le queda una sola posibilidad, que es comprar un billete de lotería, el famoso Lucky Punch del boxeo. Cuando terminó el noveno round, Cacho leyó el aviso de Peñaflor, y Caffarelli inmediatamente, teníamos toda la vista en el rincón de Fuji, y Caffarelli se dio cuenta que con una toalla puesta como babero, mucho hielo en la frente y en los superciliares, el japonés comenzó a mover la cabeza en señal de negación, como que le estuvieran diciendo hay que seguir, y el tipo respondía no puedo. Fue en ese instante que Caffarelli gritó: parece que no sigue, parece que no sigue. Y bueno, cuando faltaban 10 segundos y se preanunció el comienzo del décimo round, Caffarelli siguió su magnífico relato diciendo no sigue, Loche, nuevo campeón mundial. Y después el resto, ¿no? Muy bien, Ernesto. Bueno, ha sido una pintura, más que, no sé, una pintura de Van Gogh. Extraordinario. Mucha gente no tiene, como dijo usted antes, a lo mejor no tenía la dimensión de lo que realizó Loche. No es así, Marcelo, pero bueno, ahora creo que después de su relato lo tiene que tener. Está disponible la pelea en Infobae, o sea, está por cierto en YouTube también, está en Infobae, está en color. Sí, sí. Yo le recomiendo a la gente que nos sigue en este programa, que son los amantes del boxeo, que no dejen de ver y multiplicar esta maravilla irrepetible en la historia del boxeo argentino. Lo que no implica que yo esté diciendo que no hubo nadie como Loche,
sino que estoy diciendo, esa fue una obra de arte, de la técnica, de la estética, de la plástica, que difícilmente se repita. Irrepetible Nicolino Loche, además, yo creo. Irrepetible. Y bueno, y con respecto de la frase, a los 28 años, y con toda la inconsciencia de la edad y de toda la soberbia y de todo aquello que uno tiene a los 28 años, que se cree dueño de la verdad, tiré una frase que 20 años después, 30 años después, 40 años después no la diría ni loco. A ver. ¿Cuál es la frase? Esa, que sí, claro, que si quería seguir o irse del ring, seguramente querría bajarse, pero hoy no lo diría, porque los años van proporcionando la racionalidad y la lógica. Esa frase ha quedado en el tiempo. Imagínate un contragolpe como el del Roña Castro. Claro. No puedo volver al país. Bueno, Ernesto, yo te despido desde aquí de Mendoza. En la semana no bueno. vamos a volver a ver. Lo dejo a Roberto para el cierre. Bueno. Te agradezco muchísimo este momento. Muy raro, muy placentero el hecho de estar acá en la tierra de Nicolino, viviendo este nuevo aniversario de la epopeya. Bueno, te agradezco mucho, Marcelito. Nos estamos viendo definitivamente y obligatoriamente en la semana. Así es. Bueno, Roberto, despedilo a Ernesto. Yo me despido desde aquí hasta el jueves que viene con el noble arte del boxeo. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Muy bueno lo tuyo, como siempre. Buena velada ahí en Junín, Mendoza. Muy bien, Ernesto, le agradecemos. Sabemos que estaba en una reunión con amigos y eso vale mucho para nosotros, que realmente haya distraído bastante tiempo, pero valió la pena para los oyentes que peinamos canas de hace mucho tiempo y que recordamos ese día, porque nos traen recuerdos, y los recuerdos lindos son lindos de escucharlos. Y aquellos jóvenes, como nuestro operador, que ha seguido muy atentamente, porque es muy joven, pero esa pintura, esa pincelada, le quedará seguramente grabada, ¿no? La época que realizó usted, Ernesto Cherqui Vialo. Por suerte lo tenemos siempre enterito, Ernesto, Bueno, muchas gracias, Roberto. Bueno. Por cierto, sí, que no puede quedar inconclusa el final de la anécdota de los zapatos. Claro, ¿cómo? A ver, se cortó. No se cortó. No, cuando salimos del estadio 1 hora y media después. Sí. Hola. Sí, cuénteme. Cuando salimos del estadio, 1 hora y media después, los 8 pares de los zapatos de los periodistas argentinos estaban allí. Nadie los había tocado. Claro, es cultura. sin comentario, ¿no? Bueno. En otro momento. Y la última, no sé si estaba con usted en Las Vegas, en una pelea que estuvimos juntos con usted, pero nos cruzamos con Johnny Griffin, un medio pesado técnico que peleó con Víctor Emilio Galíndez, y estuvimos charlando, y yo le pregunté, me acuerdo, qué boxeador le gustaba, cualquier boxeador, no solamente de Estados Unidos, Argentina, y me miró y me dijo Nicolino Loche. Bueno, porque era muy técnico este boxeador, ¿se acuerda? Claro. Tenía muy pocas peleas ganadas por nocaut, pero era el hombre técnico, se nutría de la técnica de Nicolino Loche y admiraba esa técnica, ¿no? Claro, claramente, Roberto. Ernesto, mil gracias, muy buenas noches. Bueno, un abrazo muy fuerte, hasta siempre, Un lindo recuerdo, emocionante. Chao, Roberto querido, chao, un abrazo, mi viejo. Chao.